Story time de cómo un desconocido en el metro y yo nos terminamos ayudando. Recuerden, amiguitos y amiguitas, que las historias que se cuentan aquí, las story time, son de mis seguidoras, pero las contaremos en primera persona, pues para que se sienta más, ¿no? Vamos a empezar. Recordarás o me recordarás como la chica que Isidra embrujó. Isidra era mi mejor amiga que conocí en el trabajo y terminó embrujándome y haciendo un marranero en mi vida. Corría hace ya unos ayeres cuando yo terminé yéndome a la casa de mis papás, como se los conté en la historia anterior, porque ya no tenía la solvencia económica para pagar una casa yo sola, ya que Pedro pues me había dejado. Entonces pues yo me fui a vivir con mis papás. Como recordarán, yo tenía 2 trabajos, pero uno lo perdí. En ese trabajo donde yo seguía, quedaba un poco retirado de la casa de mis papás porque estaba cerca de donde yo vivía con Pedro, pero sí de la casa de mis papás me quedaba pues retirado. Ese día pues yo salí a las 9 de la noche de mi trabajo, entonces iba corriendo en el metro porque quería llegar a ver a mi hija. Entonces en el transporte de Chabacano iba yo muy rápido, porque aparte pues ya era tarde y como que en esa hora pues ya no pasa tanta gente. Entonces pues yo iba corriendo entre que quería ir a ver a mi hija y entre que me daba miedo, iba rápido en el transporte. Cuando yo iba caminando en ese transborde se me acerca a mí un hombre que vestía con ropa de manta, con guarachitos, y no recuerdo si llevaba sombrero, pero era una persona que se veía que venía de provincia. Y se acerca y me dice que cómo podía llegar al metro Chabacano, no recuerdo de qué línea, pero pues me dijo a dónde quería llegar. Entonces yo le expliqué que subiendo las escaleras, que para aquí, para allá, y le di las indicaciones, pero yo en ningún momento paré. ¿Por qué? Porque pues las personas que vivimos en la Ciudad de México, en el Estado de México, sabemos que a veces es el gancho pues para robarnos, asaltarnos, X o Y. Entonces yo seguí caminando y esta persona pues me seguía haciendo la plática. En un momento me dice que yo estaba muy pesada. En ese momento me quedé sorprendida porque yo pensé que se refería a mi aspecto de que estaba gordita, ¿no? Pero no, o sea, yo me le quedé viendo así y me dijo, tú estás muy cargada y te hicieron un daño. Cabe mencionar que cuando a mí me empiezan a salir las ronchas en todo mi cuerpo, yo acostumbraba taparlas. ¿Qué quiere decir? Que utilizaba ropa pues como de invierno, de manga larga, cuello alto, porque a mí no me gustaba que me vieran las ronchas. Afortunadamente el único lugar donde no tenía ronchas era en la cara, pero en todo mi cuerpo había muchas ronchas. Entonces yo procuraba taparlas para que no me las vieran. Bueno, la persona esta me dice que yo venía cargada y que a mí me habían hecho un daño. En ese momento me quedé sorprendida y me detuve para poder platicar con la persona. Me dice que a mí me habían hecho un daño y que lo que yo tenía no era enfermedad, sino que era brujería. En ese momento me quedé sorprendida porque obviamente no se me veían las ronchas y pues sí era algo que venía pasando. En ese momento me empieza a contar cosas que yo había pasado o que venía pasando en mi vida diaria. Una de ellas era que me comentó que mi hija se enfermaba muchísimo y que tenía 5 años mi hija, y es correcto, en ese momento mi hija tenía 5 años. Y sí, como les comenté en el video anterior, mi hija se enfermaba muchísimo. Otra cosa que él me comentó es que yo me había ido a vivir con mis papás, y pues sí, efectivamente también me había ido a vivir con mis papás, pero me hizo la mención de que yo peleaba mucho con mi mamá. Y pues sí, desafortunadamente yo peleaba mucho con mi mamá, no nos llevábamos bien, no teníamos buena relación. Y pues también me mencionó que yo pues aún quería al papá de mi hija, que yo lo extrañaba y que yo quería regresar con él. Pues sí, yo lo extrañaba, yo quería volver a recuperar mi familia. En ese entonces Pedro y yo ya teníamos comunicación, él ya había vuelto a buscarnos, veía a su hija, pero como tal no habíamos regresado como pareja. Empezábamos a platicar, pero hasta ahí. Él iba a visitarlo, pasaba tiempo con nosotros, pero no habíamos regresado como pareja. Pues yo le dije al Señor que sí, que efectivamente todo lo que él me comentaba era cierto, que todo eso estaba pasando en mi vida. Me dijo que la brujería que a mí me habían hecho era una velación, que me tenían velada y que era principalmente para separarme de mi pareja, que el objetivo de esa brujería era que mi pareja me tuviera asco.
como les comentaba, Pedro ya acudía a nuestro hogar o a visitarnos. Él como tal, pues no es que me tuviera asco, porque sí me ayudaba en algunas cosas como ponerme crema, me echaba alcohol porque me daba mucha comezón, entonces no era como tal que me tuviera asco, pero como pareja no estábamos bien, no teníamos intimidad, no teníamos acercamiento, o sea, solamente era como temas de la niña o acercarse. Entonces, pues sí, era coherente lo que el Señor me venía diciendo con respecto a lo que estaba pasando en mi vida. Me dijo que Él me iba a ayudar, pero que Él lo único que me iba a pedir era un vaso de agua. Como yo pues vivía lejos de donde tenía mi trabajo, gastaba más en pasaje, las comidas, el traslado, tenía solo un trabajo, entonces pues el dinero no me rendía como yo quisiera. Entonces ese día recuerdo que solamente llevaba lo de los 5 pesos de mi metro y los 10 pesos de mi pasaje. Entonces le enseñé y le dije, Señor, no tengo cómo comprarle un agua. ¿Por qué? Porque solamente traigo el dinero justo para regresar a mi casa. Y él me contesta que no, que él no me estaba pidiendo dinero y que no me estaba pidiendo ayuda monetaria, que él lo que quería era un vaso de agua. Le vuelvo a decir que pues no, o sea, que no tenía dinero para comprarle ese vaso de agua o comprarle el agua, que pues no tenía cómo hacerle ese favor. Como me vuelve a decir, no, hija, yo lo único que quiero es un vaso de agua. En ese momento pues yo ya no tenía como palabras que decirle, porque ya le había dicho que yo no tenía dinero, y entonces volteo el Señor se empieza a ir y volteo, y la verdad es que el túnel o el transborde de ahí de esa línea era largo, entonces no tenía como por dónde salir, pero pues yo vi y en algún momento lo dejé de ver, o sea, yo lo seguí con la mirada y en algún momento desapareció. En ese momento pues sí me entró como un poco de nostalgia, me quedé sorprendida y pues sobre todo me quedé pensando si el Señor, ¿qué onda? Porque pues lo dejé de ver, pero como yo soy muy miedosa no quise meterme en la idea de que el Señor se encontraba ya en otro plano. Llegando al metro o a subirme al metro, al tren, le empiezo a escribir a una de mis amigas para decirle lo que me había pasado. Y esta amiga me dice, por Dios, niña, que no te das cuenta que era un hombre que ya no está en este plano y lo que te está pidiendo es un vaso de agua para poder pasar o llegar a la luz. En ese momento me entró muchísimo miedo. Dije, pues claro, es obvio, porque pues él me pidió un vaso de agua y también se perdió en el túnel. Y a mí me daba mucho miedo. Mi amiga me dijo que le pusiera un vaso de agua, una veladora y que le rezara un Padre Nuestro para que pudiera entrar a la luz. Pues yo en todo el camino fui pensando si era bueno que yo hiciera eso, porque a mí me daba miedo que llegara en la madrugada a visitarme otra vez. Pero bueno, en el transcurso de llegar a mi casa justo tenía una veladora. Entonces prendí la veladora, le puse el vaso de agua y recé el Padre Nuestro. Al siguiente día amanecí con el 90% de mis ronchas sanadas. Fue algo sorprendente porque yo llevaba muchos años, mucho tiempo tratando de que sanara. Fui con muchos doctores, me puse pomadas, baños, como ustedes no se imaginan, y pues no veía resultados. Entonces al siguiente día de que vi a este señor, el 90% de mis ronchas sanaron, el 90% de mis ronchas estaban curadas, y la verdad para mí fue muy sorprendente. En ese momento pues ya me cayó el 20 de que realmente la persona sí se encontraba en otro plano y que pues nos ayudamos. ¿Por qué? Porque yo le ayudé a llegar a la luz o a encontrar ese lugar de paz, y él me ayudó a sanar. A los 15 días mi cuerpo estaba completamente sanado, yo ya no tenía ronchas, ya no había ni siquiera secuelas de que yo había tenido ronchas. Mi hija dejó de enfermarse y Pedro regresó a casa. Hasta la actualidad, Pedro y yo seguimos juntos. Trato de ser muy, muy discreta con mi relación y con mis cosas, precisamente para que no haya isidras que quieran afectar nuestra relación. Mi hija afortunadamente ya no se enferma, va creciendo muy sana, feliz. Y agradezco infinitamente a la persona que se atravesó en ese momento en mi vida, porque me ayudó muchísimo. Fue un tema que para mí fue muy fuerte, muy delicado durante mucho tiempo, y él me ayudó a sanarlo. Ahora entiendo que esa persona se encontraba en otro plano, estaba desvivida, pero le agradezco infinitamente la ayuda que me dio. Como les comenté en el video anterior, también volví a ver a Isidra hace poco y he notado cosas raras nuevamente en mi vida. Esperemos que no haya tercera parte de esta secuela de Isidra, pero agradezco infinitamente a la persona que me ayudó.
Pues muy bien, chiquillos, espero que les haya gustado esta historia. Déjenos en comentarios qué piensan, qué creen que realmente pasó con esta persona, si creen que Isidra va a regresar a ser de las suyas. Y si quieren que contemos su historia, déjennoslas en privado o mándenos un mensaje para que nosotros le demos seguimiento y la podamos contar. Recuerden que este canal y todo el contenido que nosotros manejamos en todas nuestras redes sociales es para ustedes. Estamos abiertos a sugerencias para que este canal crezca y les quiero agradecer el apoyo que siempre me dan. Muchas gracias.